las fundaciones de Santa Teresa y bueno, recordarles como cada jueves que nuestra intención es hacer una lectura continuada del libro de Santa Teresa para poder ir como descubriendo y poder ir aprendiendo aquellas cosas, aquellos consejos, aquellas indicaciones que Santa Teresa da a sus monjas en sus monasterios, sobre todo para que puedan vivir una vida espiritual plena, una vida espiritual satisfactoria. Entonces, y que la idea también de leer nosotros es para que tengamos también nosotros estas pistas que nos da en sus escritos y que nos ayuden también a poder vivir nuestra vocación carmelita desde las comunidades en las que nosotros participamos, pero también desde, desde nuestra respuesta en el mundo y en la iglesia. Santa Teresa, esa es la intención con la que Santa Teresa escribe realmente, la intención de poder compartirle a sus hermanas su experiencia y que estas hermanas vayan nutriéndose, vayan aprendiendo de esta experiencia de Santa Teresa, porque sabe perfectamente que ella no les va a durar y que van a necesitar eh, conocer la experiencia de la fundadora, que bueno, ella nunca se jactó, que se enorgulleció de ser la fundadora, simplemente la, la, la madre, la que tenía muy claro, ¿no? Que ha sido obra de Dios y como obra de Dios ella siente la responsabilidad de poder compartir con sus hermanas para que ellas a su vez puedan continuar. Y entonces toda pues ahora sí que toda su doctrina, todo su compartir, todo lo que ella escribe, lo escribe con esa intención de que las hermanas puedan conocer su espíritu, conocer su experiencia, y esa es otra de las cosas en las que ella va a estar haciendo mucho hincapié, en que todo lo que escribe lo escribe por experiencia. Bueno, pues dicho esto, es que es importante que lo tengamos en cuenta porque no estamos haciendo una lectura solamente como para crecer en conocimiento académico, porque además ni siquiera está haciendo una lectura crítica, estamos haciendo una lectura desde, ahora sí que una lectura espiritual, eh, tratando de descubrir aquello que ella nos enseña. Dicho esto, pues vamos a invocar al Espíritu Santo para poder iniciar nuestra sesión y que Él nos ayude, que Él nos abra el corazón, la mente y poder así de esta manera adentrarnos, poder así meternos a la escritura, a la experiencia de Santa Teresa y así también nosotros poder obtener esa experiencia o poder confrontarla con nuestra propia experiencia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar siempre del bien y disfrutemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues vamos a entrar de lleno al capítulo 12. Estamos ya en el capítulo 12 del libro de las fundaciones con esta lectura que estamos haciendo continuada de estos capítulos de pues de estas letras de Santa Teresa. Este capítulo, como ya se habrán dado cuenta, es un capítulo también pequeño, con apenas 10 números, el capítulo 12 con apenas 10 numeritos, y ella, bueno, vamos a ver más adelante lo que el Padre Tomás nos dice. Acuérdense que estamos siguiendo el libro del Padre Tomás, y el Padre nos dice que incluso ella no puso el título de este capítulo, ¿no? Que ha sido escrito por alguien más, pero el
capítulo dicen que se fue en su vida de tanta perfección y muerte tal que es justo se haga de ella memoria. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a ver el día de hoy, el capítulo 12, como les digo, un capítulo pequeñito, apenas con 10 números, en donde está en este tiempo, en este capítulo, va a relatar la vida y muerte de esta religiosa llamada Beatriz de la Encarnación. Bueno, Juan Ángel, si me haces favor de poner la primera diapositiva para poder entrar de lleno a este tema. Ok, pues es el capítulo 12 y está dedicado a Beatriz Óñez, que es modelo de Carmelita. Es lo que está, como viene titulado el capítulo, ¿no? El capítulo 12. Ella hace una semblanza, vamos, el contexto e identidad. Ella hace una semblanza de virtud heroica en la casa del adelantado de Castilla, convertida en Beatriz de la Encarnación. Esta Beatriz Óñez, que es el nombre de la monja en el siglo, convertida en Beatriz de la Encarnación. Dice en el número 1, entró en este monasterio por monja una doncella llamada doña Beatriz Óñez, algo deudo de doña Casilda. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 10 y capítulo 11, recordarán ustedes que ha hablado de doña Casilda, conocida amiga de doña Casilda. Entró algunos años antes, cuya alma tenía a todas espantada por ver lo que el Señor obraba en ella de grandes virtudes. Esto es lo que Teresa va a describir o va a mencionar en este capítulo, las virtudes y las obras del Señor en esta monja. Y afirman las monjas y priora que en todo cuanto vivió jamás entendieron en ella cosa que se pudiese tener por imperfección, ni jamás por cosa la vieron de diferentes semblantes, sino con una alegría modesta que daba bien a entender el gozo interior que traía su alma. Esta, esta presentación que hace Santa Teresa de Jesús, de esta monja, pues ya de entrada nos va diciendo qué es lo que ella reconoce en esta hermana, en esta monja. En principio dice, ella afirma las monjas, con las que esta Beatriz ha vivido, dice que jamás entendieron en ella cosa que se pudiese tener por imperfección. Es decir, no encontraron ninguna imperfección en esta monja. Y también dice, ni jamás por cosa la vieron de diferentes semblantes, sino con una alegría modesta. Dos cosas que Teresa subraya de esta monja. Primero, dice la, eh, la perfección. No encontraban las demás monjas imperfección en ella. Y segundo, la alegría modesta. Dos cualidades que Teresa reconoce en esta monja y que además Teresa va a... ¿Cómo no las va a reconocer en esta monja si son cosas que ella recomienda? Son cosas que ella ve o ella enseña o quiere que existan en sus conventos, en sus monasterios. La perfección, obviamente, y la alegría, ¿no? Una de las características del carisma carmelitano y herencia, por supuesto, de Santa Teresa es la alegría carmelitana. Y esto, bueno, que además no es algo fuera de la, pues fuera de la escritura. Recordarán ustedes cómo la
misma escritura recomienda, estén alegres, ¿no? Estén alegres en el Señor. Y Jesús lo dice también, yo he venido para que tengan vida, para que estén alegres y que su alegría sea plena. O sea, la alegría no es algo que Teresa inventó, es una cualidad del seguidor de Cristo, del discípulo, que está alegre, ¿no? Incluso cuando Jesús dice también, recordarán ustedes aquel pasaje donde le dicen a Jesús, o más bien donde está esa polémica, se está creando esa polémica del ayuno, que por qué los discípulos no ayunan, y Jesús dice, pues es que cómo van a ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Mientras el novio está con ellos, los amigos deben estar alegres, no pueden estar ayunando. Ya vendrán días en que les quitarán al novio y entonces ya llorarán o ya estarán tristes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la alegría, la cualidad que Teresa resalta en esta monja. Una alegría, pero fíjense cómo dice, una alegría modesta también. No es una alegría, bueno, a mí me da la impresión o pienso tal vez un poquito yendo a la exageración, que no es una alegría escandalosa o una alegría, este, mm, superficial, sino una alegría modesta que ella ve en esta monja y que, como digo, es una cualidad o una característica que ella quiere en sus comunidades, la alegría, y que Jesús quiere también en sus discípulos y que la Escritura nos invita a estar alegres. El Evangelio, esto también concuerda mucho, si se fijan, con el magisterio del Papa Francisco, con este documento de Evangelii Gaudium, ¿no? Donde él precisamente habla de la alegría del Evangelio. El discípulo debe estar alegre, el anunciar el Evangelio, un Evangelio alegre y, y que transmite alegría, y el discípulo debe de estar debe de estar alegre y debe de transmitir alegría. Bueno, una de las características de la comunidad teresiana. Yo no sé si ustedes han visitado a nuestras monjas de clausura. Yo creo que sí. Quien no lo ha hecho todavía, les recomiendo que las visiten. Y ustedes se darán cuenta que en ese monasterio, en esos lugares donde están las monjas de clausura, habrá de todo, menos tristeza y amargura. Las monjas son alegres, transmiten esa alegría, una alegría que, por supuesto, como dice Santa Teresa, una alegría modesta, o sea, no son así como que el escándalo o incluso invasivas o no, 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 sino una alegría que se transmite en paz, que se transmite con pues sí, con moderación, ¿no? Así como lo dice claramente Santa Teresa en este número, hablando de esta hermana, de esta monja, Beatriz de la Encarnación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el padre Tomás nos ayuda un poquito a acercarnos pues un poquito a la historia de este capítulo. Dice que es un título, en este capítulo dice, el título no fue escrito por Santa Teresa, sino por una mano desmañada, es decir, por alguien más, ¿no? Cuyo estilo persiste en los folios autógrafos. Claro, eh, ahí Teresa no pone el título, pero bueno, alguien lo hace por ella. Exceso de celo. Claro, el relato está sobrecargado de superlativos y supervaloraciones poco usuales en el sobrio estilo teresiano original. Sí, si se fijaron desde esto que hemos leído, dice, habla ya de esta monja, y vamos a leer un poquito más para que se den cuenta de esto que dice el padre Tomás. Dice, una alegría modesta daba bien a entender el gozo interior que traía su alma, un callar
sin pesadumbre, que con tener gran silencio era de manera que no se le podía notar por cosa particular. No se halla haber jamás hablado palabra que hubiese en ella de reprender, ni en ella se vio porfía ni una disculpa, aunque la priora, por probarla, la quisiese culpar de lo que no había hecho, como en estas casas se acostumbraba para mortificar. Nunca jamás se quejó de cosa ni de ninguna hermana, ni por semblante ni palabra dio disgusto a ninguna con oficio. Se hallaba por qué acusarla ninguna falta en capítulo, con ser cosas bien menudas las que allí las celadoras dicen que han notado. En todas las cosas era extraño su concierto interior y exteriormente. Esto nacía de traer muy presente la eternidad y para una perpetua oración. Creo que me sacaron, me salí, pero ya estamos otra vez. Bueno, entonces estamos en este capítulo. Dice el padre Tomás que es un capítulo atípico, ya que hay una pequeña diferencia en los demás, en cuanto a los demás capítulos, ya que se cree que este capítulo no, el título sobre todo no fue escrito por Santa Teresa, y también dice el padre Tomás, hay un exceso de celo, es decir, un relato sobrecargado de superlativos y supervaloraciones. Ya lo hemos escuchado, ¿no? Una, Fíjense en el número 2, dice, en lo de la obediencia jamás tuvo falta, sino con una prontitud y perfección y alegría a todo lo que se le mandaba. Otra vez aparece aquí la perfección y la alegría. Grandísima caridad con los prójimos. Ahí está un superlativo. Grandísima caridad con los prójimos. De manera que decía que por cada uno se dejaría hacer 1000 pedazos a trueco de que no perdiesen el alma y gozasen de su hermano Jesucristo, que así llamaba a nuestro Señor. En sus trabajos, los cuales con ser grandísimos de terribles enfermedades, como adelante diré, y de gravísimos dolores, o ya se fijaron los superlativísimos dolores, los padecía con grandísima voluntad y contento, como si fueran grandes regalos y deleites. Debíasele nuestro Señor dar en el Espíritu, porque no es posible menos, según con la alegría los llevaba. Otra vez aparece la alegría, y ya se dieron cuenta de esto de esta anotación que hace el padre Tomás, un exceso de celo y el relato plagado de estos superlativos y estas supervaloraciones. Y dice el padre Tomás, poco usuales en la literatura, poco usuales en lo escrito por Santa Teresa. Quiere decir que, bueno, que este capítulo ahí cambia un poco pues la manera como ella lo pone, ¿no? Acaeció que en este lugar de Valladolid llevaban a quemar a unos por grandes delitos. Ella debía saber, no iban a la muerte con tan buen aparejo como convenía, y diole tan grandísima aflicción, fíjense otra vez, grandísima aflicción, que con gran fatiga se fue a nuestro Señor y le suplicó muy ahincadamente por la salvación de aquellas almas, y que a trueco de lo que ellos merecían, o porque ella mereciese alcanzar esto, que las palabras puntualmente no me acuerdo, le diese toda su vida, todos los trabajos y penas que ella pudiese llevar. Aquí hace un trueque, dice Santa Teresa. Ella, esta hermana Beatriz, se da cuenta de que llevan a unos a la muerte, pues, eh, a quemar por grandes delitos, y dice que ella le ofrece al Señor por su salvación, todo lo que el Señor le quiera dar a ella, ¿no? Que mereciese alcanzar, dice, le diese toda vida, todos los trabajos y penas que pudiese ella llevar para salvarles, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Juan Ángel. El estilo y la fuente. La santa no convivió con la biografiada. Esto también es otra de las cosas que aclara el padre Tomás. Ella recibe este material, de hecho ella no vive con ella, pero es interesante cómo escribe como si estuviera, ¿no?
porque dice que las palabras puntualmente no me acuerdo, o porque ella mereciese alcanzar esto, que las palabras puntualmente no me acuerdo, le diese toda su vida, todos los trabajos y penas que ella pudiese llevar. Ella lo pone en primera persona, pero ella no la conoció. Ahora sí que no vivió con ella, como dice hoy en este comentario el padre Tomás. Pero que, entonces, ¿cómo escribe ella esto? Bueno, pues en realidad ella está escribiendo de lo que le han estado comunicando, le han estado, de lo cual la han estado enterando. Y entonces por eso encontramos este estilo distinto en este capítulo, ¿no? La santa no convive con ella, se basó en relatos de Valladolid que consideró en parte exagerados. Claro, imagínense si la santa los consideró exagerados, ¿cómo estarían si todavía en la redacción que ella hace todavía hay algunas cosas que aparecen todavía con estos superlativos y estas cosas, estas palabras así como sobrevalorando? Entonces, han de haber estado todavía más exagerados, pero dice, la santa los considero exagerados. Eh, mm, ¿Qué es? Vamos a pasar ahora a esta cronología de una vida, que es la siguiente diapositiva, que también, que esto lo van a encontrar aquí, en este capítulo. Aquí nada más lo vamos pues, a resumir un poquito como en forma de esquema. El acontecimiento y la fecha o detalle. El acontecimiento, el origen, ella viene de Arroyo de Santa Garea, en Burgos. El acontecimiento, la toma de hábito, el 8 de septiembre de 1569. El acontecimiento, la profesión, el 17 de septiembre de 1570, un año después. Y el fallecimiento, el 5 de mayo de 1573, prácticamente a los 3 años de profesión que esta monja muere. ¿Por qué está puesto esto? Bueno, porque en realidad, si se fijan, es poco tiempo el que esta monja está, y sin embargo logra que Teresa dice, considera que debe de hablar de ella, dice, considero que es justo que se haga memoria de ella, por, por el impacto que ha tenido sobre la comunidad, sobre las hermanas. Ok, vamos a pasar, vamos a regresarnos a la anterior, por favor, Juan Ángel, porque hay ahí una parte que del estilo me faltó comentar y que es importante. No es esencial, pero es importante. Dice el padre Tomás que el estilo del capítulo es un estilo un poco distinto, ya que la santa no convivió con la monja esta que ella de la cual está hablando, sino que se basó en unos relatos que le pasan las hermanas, las monjas de Valladolid, y que consideró en parte exagerados. De hecho, en ella, en esto, en alguna parte ella llega a decir pues que están siendo relatos un poco exagerados, ¿no? Dice, va a criticar en una carta, ella va a decir, me parece que es la carta, ahorita les digo, en la carta 143, en el número 6, va ella a decir, no lo fíe de Juliana, que las boberías y desatinos que decía en la relación de Beatriz a la Encarnación eran intolerables. Fíjense cómo dice Teresa que las boberías y desatinos, es decir, que ella al ver estos relatos se da cuenta de que están exagerando. Y lo dice muy claramente, son los desatinos y boberías intolerables, ¿no? De Juliana. Juliana pues era la redactora, aquella que le mandaba y le escribía seguramente estos relatos para que ella los pudiera calcar, para que ella los pudiera poner en el libro, aquí, en el capítulo. Y luego dice remodelación de informes externos, claro, porque ella lleva
recibe estos relatos y ella pues se da la tarea de hacer pues una redacción, una remodelación. Claramente vemos que hay cosas que ella no quita, como cosas que ella considera importantes dejar, esto que habíamos dicho ya sobre la perfección de la monja y también sobre la alegría modesta de la monja, y que ella lo deja porque ella lo considera importante. No sé qué otra cosa habrá escrito esta tal Juliana de la que ella habla, pero seguramente lo dice como lo dice Teresa, lo dice claramente, dice son boberías y desatinos, ¿no? Seguramente que habían exagerado la nota en el relato y entonces ella pues lo arregla, digamos que le quita aquello que para ella no es tan importante. Y dice, eran intolerables estos relatos, ¿no? Porque hacían pues ahora sí que una exageración del- de los hechos, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, que ya la hemos comentado, la anotación esta de que ha sido una vida realmente en el Carmelo bastante corta, que escasos 4 años, ¿no? Y que, sin embargo, ha logrado impactar a la comunidad, impactar a las monjas, impactar sobre todo a Santa Teresa, al punto de que ella, como ya lo hemos escuchado, considera importante escribirlo, ¿no? Lo considera, pues, puesto que lo está escribiendo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, que es la estructura del relato, que seguramente ustedes ya leyendo el número, leyendo el capítulo, ya se habrán dado cuenta de esta estructura y de lo que ella va a ir comentando. Lo primero es el elogio, la presentación de su paciencia. Ella dice cómo esta hermana sufre enfermedades con paciencia, que dice, casi ni se nota que está sufriendo porque siempre se le ve con un semblante tranquilo, en paz, ¿no? La crisis, el episodio de los criminales, aquellos que llevan a quemar y que ella, la monja Beatriz, se da cuenta de este acontecimiento y entonces ella le ofrece a Dios y le hace un trueque, dice Santa Teresa, hace un cambio y dice que ella recibe todo lo que le quiera dar Dios para un poquito ofrecerse a Dios, ofrecer su sufrimiento, ofrecer su sacrificio para salvar a estos criminales. Y después, bueno, se supone que ellos dan muestra de esta, mm, de esta conversión o de esta intervención de Dios por intercesión de esta monja. Esto nos recuerda, y el padre Tomás lo anota ahí en su libro, nos recuerda bastante al acontecimiento que vive Santa Teresita del Niño Jesús con Francini, ¿se acuerdan? Que lo van a llevar a la guillotina y que ella a la hoguera, más bien a la guillotina, a Francini, a estos a la hoguera, y que ella le ofrece a Dios le pide a Dios por él y le dice que todavía le dé una prueba y Dios le da la prueba de que este hombre se salva. Pues un poco se parece este episodio. La virtud, claro, Teresa eso sí lo conserva, ya lo hemos visto en esto que ella escribe, dice en sus trabajos, los cuales con ser grandísimos de terribles enfermedades, como adelante diré, y de gravísimos dolores, los padecía con tan grandísima voluntad y contento como si fueran grandes regalos y deleites. Esa es la virtud, las enfermedades, el heroísmo en las enfermedades, ¿no? Los padecía con tan grandísima voluntad y contento como si fueran grandes regalos. Ahí está la virtud de padecerlo con contento, ¿no? Debíasele nuestro Señor dar en el Espíritu, porque no es posible menos, según con la alegría los llevaba. Dice que incluso llevaba estos trabajos con alegría, con heroísmo. El tránsito, dice, también Teresa habla aquí, va a tratar esto,
la muerte de esta hermana, que fue pronto. Ya vimos que son pocos años los que ella finalmente vive en el convento, pero lo vive como un modelo de entrega, de abnegación y una muerte tranquila, ¿no? Como dice Santa Teresa: todas las que estaban allí y el mismo sacerdote, fue tan grande el gozo espiritual y alegría que recibieron, que no saben decir más de que les parecía que estaban en el cielo. Y con esta alegría que digo, los ojos en el cielo, expiró, quedando como un ángel, que así podemos creer, según nuestra fe y según su vida, que la llevó Dios a descanso en pago de lo mucho que había deseado padecer por él. Una muerte modelo de una carmelita, una muerte de una carmelita modelo, o una muerte modelo de una carmelita, que Santa Teresa dice expiró, y que seguramente dice, como nosotros lo creemos por fe, y por la vida que llevó, dice: Dios la llevó a descanso en pago de lo mucho que había deseado padecer por él. Y dice también al final de esta estructura, el epílogo, ¿no? Dice: plega a su majestad, hijas mías, que nos sepamos aprovechar de tan buena compañía como esta y otras muchas que nuestro Señor nos da en estas casas. Pues un poco el ponerla como ejemplo, como alguien que vivió una vida, un modelo de vida carmelitana, dice, y para que alabemos todas al Señor, que así resplandece su grandeza en unas flacas mujercitas. En aquello que pareciera, o en aquello que de pronto puede parecer para los demás como algo simple o como algo débil, Dios hace grandes cosas, ¿no? Que se esfuercen, dice, se esfuercen a imitar a las que van. Podrá ser que diga alguna cosa de ellas, para que se esfuercen a imitar las que van con alguna tibieza. Poniendo esto, ¿no? Poniendo a estas hermanas, a esta monja en este caso, dice, para que las demás se esfuercen. Aquellas que todavía están tibias, aquellas que todavía no se han decidido, que todavía no se han, todavía no se han entregado del todo, bueno, pues que puedan a aprender de esta experiencia y de este modelo de esta monja carmelita Beatriz, ¿no? Entonces, un poquito así lo ha puesto el padre Tomás, la estructura del relato, y que bueno, nos da idea de esta descripción que hace Santa Teresa de la vida de esta monja, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un poquito comentar lo del episodio de los criminales. Dice: intercesión y sacrificio. Beatriz presencia el paso de criminales a la hoguera, y ya lo leímos. Este momento es decisivo. Su oración por los condenados refleja una caridad profunda, similar al gesto de Santa Teresita por Pranzini, que también ya lo comentamos. Este hecho de Santa Teresita, que pide por Pranzini, bueno, esta monja también lo hace por estos hombres que van a la hoguera. Una oración de intercesión y un ofrecimiento de su vida, un ofrecimiento de sacrificio. También esta parte, estos dos elementos o estas dos características propias de la vida carmelita, ¿no? La intercesión, la oración de intercesión, y el sacrificio, la ofrenda, el donar la vida por los demás, por la salvación de los demás, ¿no? Que hacen, que es a lo que viven, o a lo que se entregan las monjas, ¿no? Entonces, programa de virtudes. Esto también es importante, que también lo resalta el padre Tomás en esta monja, y que Santa Teresa lo recalca también, a pesar de que, como ella dice, ha habido muchas boberías y desatinos que le transmiten las redactoras, aquellas que le mandan
los escritos para que escriba sobre esta monja, dice, hay muchos desatinos y muchas boberías, pero ella rescata lo más importante o rescata aquello que ella ha venido enseñando, que no es la primera vez que ella habla de estas cualidades o de estas virtudes que ella quiere en sus casas carmelitas. Fíjense, obediencia y humildad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Juan Ángel. El programa de virtudes, obediencia y humildad, los pilares fundamentales de su vida carmelitana. Ya lo dirá también cuando ella habla de las virtudes teresianas, aquello que ella dice en el libro de la vida, cuando dice que para quienes empiezan el camino de oración son necesarias tres virtudes, dice el amor de unas con otras, el deshacimiento de todo lo creado y la humildad. Otra vez aquí resalta de esta monja la humildad y la obediencia. Fíjense cómo en algún momento dice que la priora le mandaba cosas y que le imputaba cosas que no eran verdad. Dice ella, como se hace en nuestras casas para poner a prueba, y que ella no desobedecía, que ella lo hacía. Obediencia y humildad de esta hermana. Sentido de Dios, vivir la presencia divina en las tareas de la vida ordinaria, en aquellas cosas, sobre todo la vida ordinaria que incluye, en este caso de esta monja, las situaciones de enfermedad. Ella habla de una enfermedad que ella tiene, de una apostema, dice, interna, y que le causaba mucho dolor, y sin embargo ella lo vive como en presencia de Dios, como parte de su vida entregada y donada a Dios, y alegre, dice, como satisfecha y alegre de poder sufrir por él, ¿no? El aprecio ajeno, la capacidad de valorar y exaltar las virtudes de sus hermanas. Esto también es muy teresiano, ¿no? Y también lo vamos a ver en las demás monjas, por ejemplo, en la vida de Santa Teresita. Y bueno, Teresa lo va a recalcar mucho, ¿no? Que el no ver, cuando ella dice, cuando veas un defecto en una hermana, procura ver también, no quedarte en el defecto, sino procurar ver su virtud, porque seguramente tiene virtudes, alguna tendrá, no puede ser que no. Entonces, valorar y exaltar las virtudes de las hermanas. Esto también y esa es una característica también carmelitana o una característica de las comunidades carmelitanas, que a veces nos falta mucho trabajar ahí porque nos encontramos de pronto en comunidades donde resaltamos mucho los defectos de los demás, resaltamos mucho en que fallan, resaltamos mucho los errores y estamos sobre los errores y se nos olvidan las virtudes, porque todos tenemos alguna. No puede ser que solamente sean puras fallas, puros errores, ¿no? Comunidades, es una pena llegar a comunidades o ver comunidades o saber de comunidades que están detenidas y detenidos en los errores, ¿no? En las fallas de los demás, no en sus virtudes. Y sí, claro que no podríamos ni pretenderíamos, y sería también un poquito, pues irreal el no ver los errores, pero no podemos trabajar sobre los errores, no podemos crecer solo viendo los errores. Esa no es la comunidad carmelitana. Vean cómo Santa Teresa aprecia mucho de esta monja el que ella exalte y valore las virtudes de las hermanas, de las demás hermanas, ¿no? Y ella está valorando y exaltando las virtudes de otra hermana, que seguramente, yo me imagino en esta parte donde habla de las boberías y los desatinos, que a lo mejor están, ese desatino, esa bobería, es decir, que no tuvo errores, que no tuvo imperfecciones, pero ella resalta sobre todo la parte de el valorar la virtud de la otra, la virtud de las demás, ¿no? Muy importante a tener en cuenta en nuestras comunidades, comunidades donde nos estamos deteniendo en los errores, en las fallas, no estamos en el espíritu carmelitano, no estamos en el espíritu teresiano. Ella lo dice muy claramente, ¿no? Ya lo habrán ustedes seguramente visto en el libro de la vida y seguramente lo habrán visto también en el camino de perfección, cuando ella invita a las monjas
a ver las virtudes, ¿no? A ver las virtudes en las hermanas. Incluso ella dirá, hermanas, yo soy enemiga de apretar en los sacrificios, más bien me gusta apretar en las virtudes, porque podemos hacer muchos sacrificios, pero estar detenidos en el mismo, enfrascados, ¿no? Atorados en los errores, en los defectos. Es increíble, pareciera que es irreal, pero es increíble cómo te encuentras o cómo te das cuenta, cómo te puedes encontrar con comunidades detenidas en los errores, detenidas en lo que él hizo, en lo que el otro hizo mal, en lo que la otra hace mal. Increíble, es increíble cómo nos puede detener eso, ¿no? Y no se perdonan y no hay comprensión, ya no digo comprensión, no hay tolerancia, nos volvemos intolerantes y eso, bueno, no es teresiano, no es espíritu teresiano. Yo creo que eso habría que tenerlo muy en cuenta. Teresa hablaba mucho de las monjas esta parte, ¿no? Bueno, vamos a pasar, antes de que me ponga yo romántico, mejor vamos a pasar a el siguiente diapositiva, que es donde habla de el heroísmo en la enfermedad. De esta monja dice, soportó gravísimos dolores sin quejarse jamás. La santa la compara con personas honradas que prefieren morir de hambre antes que otros lo noten. Fíjense bien en esta cualidad que la santa subraya de esta monja. Prefieren, dice, es como las personas honradas que prefieren morir de hambre antes que otros lo noten. Es decir, prefieren ellos sufrir antes que otros sufran, ¿no? Y a veces en nuestras comunidades es al revés, que sufran los otros, pero yo no me voy, a mí no me van a andar humillando, a mí no me van a andar haciendo sentir mal, ¿no? Es todo a veces es todo lo contrario, ¿no? Y pasamos a la siguiente, el lema fundamental. La siguiente diapositiva dice, el lema fundamental, no tiene precio la cosa más pequeña que se hace si va por amor de Dios. La herencia o la doctrina de esta monja Beatriz de la Encarnación, que si se fijan, tiene mucho parecido con Teresita, ¿no? No tiene precio la cosa más pequeña que se hace si va por amor de Dios. Es el mismo espíritu de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Hacer lo pequeño, poner atención en lo pequeño, valorar lo pequeño y saber que aunque sea algo que los demás no noten, si lo hago por amor de Dios, tiene valor, ¿no? Dice que ella no tiene precio. Y eso también es espíritu carmelitano, espíritu teresiano. Tenemos a esta gran santa, doctora de la Iglesia también, Teresita del Niño Jesús, que nos enseña, pues ahora sí que es maestra en este tema, ¿no? Del valor de lo pequeño. Y a veces en las comunidades también nos falta eso, ¿no? El valorar lo pequeño, aquello que nos, pues sí que de pronto nos pareciera que no es valioso, pero que tiene, y que tiene mucho valor cuando se hace por amor de Dios, como dice Beatriz de la Encarnación. Bueno, pasamos, Juan Ángel, a la última diapositiva, que es con respecto a la muerte ideal. Como decía, Santa Teresa exalta ante sus lectoras el tránsito de Beatriz, una muerte con una paz muy grande. Dice, parecía el cielo. Dice, todas estaban allí y el mismo sacerdote fue tan grande el gozo espiritual y alegría que recibieron que no saben decir más de que les parecía estaban en el cielo, ahí, en el momento de la muerte, ¿no? Y con esta alegría que digo, los ojos en el cielo, expiró, quedando como un ángel, que así podemos creer, según nuestra fe y según su vida, que la llevó Dios a descanso en pago de lo mucho que había deseado padecer por él. Se convierte en el prototipo de la carmelita que muere como ha vivido, entregada totalmente al amado. Es lo que decía, un modelo, la muerte de una carmelita modelo o el modelo
de la muerte de una carmelita, ¿no? Que Teresa describe aquí, ¿no? Con estas palabras, dice que todos estaban allí y que veían que estaban viviendo eso con gozo espiritual y alegría, ¿no? Porque parecía que estaban en el cielo viendo un ángel, que ella queda, muere como un ángel, ¿no? Bien, y al final de cuentas, dice en el número 9, dice, afirma el capellán, y así lo dijo a muchas personas, que al tiempo de echar el cuerpo en la sepultura sintió en él grandísimo y muy suave olor. También afirma la sacristana que de toda la cera que en su enterramiento y honras ardió, no halló cosa disminuida de la cera. Todo se puede creer de la misericordia de Dios. Tratando estas cosas con un confesor suyo de la compañía de Jesús, con quien había muchos años confesado y tratado su alma, dijo que no era mucho, ni él se espantaba, porque sabía que tenía nuestro Señor mucha comunicación con ella. Aquí hay los testigos, los testimonios de la santidad y de las virtudes de esta monja Beatriz de la Encarnación. Bueno, pues terminamos con esto, el relato, el capítulo número 12, y vamos a seguir con la misma dinámica que la que hemos venido haciendo en veces anteriores. Espero que el internet no nos falle ya. El compartir las luces que hemos recibido de este capítulo, aquello que nos ha movido interiormente y aquellas enseñanzas que hemos nosotros hoy obtenido para nuestra vida comunitaria, porque esa es la finalidad de la lectura, que nos vaya iluminando, que nos vaya guiando, que vayamos encontrando dirección en nuestras comunidades. Entonces, los escucho, levanten su manita ahí, por favor, y Juan Ángel les dará la palabra. También en el chat pueden escribir si quieren. La cosa es que podamos compartir. Adelante. En lo que los hermanos se animan a levantar su mano, comparto Sí, algunos adelante. saludos de la comunidad de San José, Guadalajara, de la parroquia de Santa Inés. También nos mandan saludos de la comunidad de Tehuacán y de la comunidad de San Elías Profeta del Carmen de Puebla. La hermana Sofía Echeverría tiene la mano levantada. Adelante. A lo mejor no tienes tu micrófono encendido. Sí, buenas noches, padre. Muchas gracias por todo. Me, Buenas noches. me gustó muchísimo esta clase del día de hoy y con lo que me quedo es con la tarea de identificar lo bueno de mis hermanos antes de hacer una crítica negativa de ellos. Se lo agradezco mucho. Buenas noches. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Un propósito, una tarea no sencilla, bastante difícil. El hermano Alfonso Gobea tiene su mano levantada. Adelante, hermano Alfonso. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mire, hay varias cosas que me resaltan mucho, sobre Ujú. todo nosotros los seglares, ¿no? Sí, Una de ellas es la sencillez. O sea, como que esa alegría modesta refleja una sencillez de la persona que que se sabe amada, ¿no? Esa conciencia clara y perenne de saberse amado. Entonces, en ese sentido, para nosotros los seglares, creo que la santa obediencia sería sonar el despertador, levántate alegre, contento, vas al trabajo, lleva a los niños, voy a lavar una taza, o sea, cosas sencillas, prácticas, que en principio no nos deberían de pesar, sino hacerlas con cariño, con ese amor y con esa sencillez. Entonces, eh, creo que es muy importante el conocer la vida de los santos porque nos inspiran, nos motivan, nos inspiran, son modelos a seguir, a imitar y que nos van marcando también en la forma y el camino de un estilo, de una forma de vivir, en este caso, de los carmelitas. Entonces, yo sí me quedo con esta parte de esa obediencia
sencilla de que me levanto porque me sea amado por Dios. Y pues creo que de ahí se salta la alegría modesta y sobre todo en las enfermedades, Padre. O sea, no quejarse, ¿no? Sino realmente, pues vivirlas, incluso hasta con agradecimiento al Señor porque Él sabe lo que hace en mi cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, hermano. Muchas gracias. Buenas noches. En el chat tenemos también un saludo de la comunidad de San Juan de la Cruz de Atotonilco, el Alto en Jalisco. Nos mandan saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su impresión, aquello que le movió el capítulo, alguna experiencia incluso? No tenemos manitas levantadas, padre. Muy bien, pues entonces, si no hay manitas levantadas, pues terminamos con igual como con la indicación de que el próximo jueves, Dios mediante, vamos a leer el capítulo 13, un capítulo que igual es un capítulo de pocos números, entonces no hay pretexto para no leerlo. Tenemos una semana para leerlo y poder ver qué enseñanzas nos da este capítulo que sigue, capítulo 13. Muchas gracias a todos, a los que comparten, a los que pues nos siguen y que están asiduos en esta formación, que nos parece que es algo bueno y algo necesario para nuestras comunidades. Y que ojalá que los que toman la formación la puedan compartir con las demás personas que por alguna cosa no tengan la oportunidad. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Padre, Hijo. Santo, descienda sobre ustedes y permanezca Amén. así. Que pasen muy Amén. buenas noches. Muchas y gracias, Padre. Bonita noche. de nada, Dios mediante, nos vemos próxima semana. Sí, Padre, bonita semana. Muchas Gracias. gracias. Dios le Igualmente. bendiga, Padre. Gracias. Ok.